Bangladesh, un país donde la vida avanza, incluso en medio de los mayores desafíos. Un lugar de contrastes intensos. Ríos que marcan el destino. Ciudades que nunca descansan y millones de personas que luchan cada día por salir adelante sin perder su dignidad. Aquí la dificultad no define a su gente. La resiliencia sí. Esto es Divis Globe. Acompáñanos, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de lucha. Es una lección de fuerza humana. Bangladesh no es solo un país. Es un delta vivo que respira, se inunda y vuelve a levantarse. En 2025, reúne 176 millones de personas comprimidas en uno de los territorios más densamente poblados del planeta. Más de 1.300 habitants, con una capital cuya rosa. 25 millones en su área metropolitana. En esta llanura, donde se encuentran el Ganges, el Brahmaputra y el Meghana. Cada metro de tierra se disputa con el agua. Cuando sube la marea o llueve río arriba, las aldeas migran y las ciudades aprenden a moverse con el barro. La vulnerabilidad climática no es teoría, es rutina. Los informes del Banco Mundial describen al país como líder en adaptación, pero también advierten que el aumento del nivel del mar amenaza su franja costera y sus medios de vida. El caos aquí es, en realidad, organización de supervivencia. Barcos abarrotados cruzan ríos caprichosos, mercados se repliegan cuando el monzón dicta pausa, y la economía se reinventa entre calor extremo y cortes de energía. En 2024, el estrés térmico costó hasta $1.78, mil millones y millones de jornadas laborales, con Dhaka como punto más vulnerable. Mientras tanto, el país absorbe desplazamientos internos por inundaciones. Solo en 2024, más de 3 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Durante las crecidas del monzón en Sylhet y otras regiones. El hambre no siempre significa vacío. A veces es rutina. En los barrios de Dhaka, donde viven más de 10 millones de personas en asentamientos informales, la comida se convierte en un acto de resistencia. Según datos del World Food Program 2025, más del 20% de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o severa, y 1 de cada 10 niños padece desnutrición crónica. Los precios del arroz, el aceite y las legumbres, básicos en la dieta local, se dispararon en los últimos años debido a la inflación global y a las inundaciones que arrasaron los cultivos del norte del país. En los callejones del casco viejo, los puestos de comida hierven entre humo y polvo. Mujeres y hombres cocinan con aceite reutilizado, agua de pozos contaminados y esperanza de vender aunque sea un plato más. La comida callejera es la cara visible de una economía informal que alimenta a millones. Pero también una metáfora de un sistema donde la supervivencia se improvisa cada día. En los pueblos del delta, las familias comen lo que el río deja: pequeños peces, raíces, insectos o incluso galetas hechas de harina y aceite reciclado.
Sin embargo, detrás de cada bocado hay una historia de coraje. Organizaciones comunitarias enseñan técnicas agrícolas resistentes al clima y miles de mujeres trabajan en cooperativas de alimentos para sostener a sus familias. Cada prenda que viaja desde una tienda europea o americana podría llevar dentro una historia de Bangladesh. En 2025, el país sigue siendo el segundo exportador mundial de ropa, después de China, con más de 4 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, que cosen para marcas globales por menos de $100 al mes. Según el Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, la industria genera más del 80% de las exportaciones nacionales, pero detrás de ese éxito se esconden entornos de 12 horas, calor sofocante y fábricas donde el ruido de las máquinas ahoga los sueños. La tragedia de Rana Plaza en 2013, que costó 1.134 vidas, sigue siendo una cicatriz abierta. Aunque en 2025 la mayoría de las plantas cumplen con normas de seguridad reforzadas, los salarios apenas cubren la subsistencia. Los derechos laborales continúan siendo frágiles. Muchas trabajadoras comienzan con 17 años o menos, y la educación es un lujo que se deja atrás junto con la infancia. Pero incluso en ese entorno, el espíritu humano se niega a rendirse. Algunas cooperativas lideradas por mujeres promueven talleres éticos y el movimiento Made in Bangladesh intenta transformar el símbolo del sufrimiento en uno de dignidad y orgullo. En las costas de Chittagong, el mar no guarda barcos, los devora. Ali en una franja de arena de apenas 20 kilómetros. Se levanta uno de los mayores cementerios de buques del mundo, donde se desmantelan más de 200 embarcaciones al año. Gigantes de acero que alguna vez navegaron los océanos terminan varados en el barro, esperando ser cortados a mano por hombres que arriesgan su vida por unos $5 diarios. El paisaje es tan hipnótico como brutal. Cascos oxidados, humo negro y cuerpos diminutos entre montañas de metal. Bangladesh produce más del 50% del acero reciclado del sur de Asia. Gracias a este sector, pero el costo humano y ambiental sigue siendo altísimo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT 2025, reporta que, aunque la seguridad ha mejorado desde las tragedias de años anteriores, los accidentes graves y la exposición a amianto, plomo y petróleo tóxico continúan afectando a miles de trabajadores. Aún así, para muchos, el desguace es una oportunidad de supervivencia. Los materiales rescatados, tuberías, motores, cables, alimentan una economía circular que mantiene a flote a comunidades enteras. Este lugar, donde el mar huele a hierro y el viento corta la piel, resume la paradoja de Bangladesh: transformar la ruina en sustento y hacer del naufragio un símbolo de fuerza colectiva.
debajo de Dhaka, donde el ruido de los autobuses se mezcla con el grito de los vendedores, existe otro mundo que casi nadie ve. Allí, en la oscuridad de los desagües, trabajan los llamados cleaners, los limpiadores manuales del sistema de alcantarillado. Sin trajes protectores ni máscaras de oxígeno, vayan cada día túneles llenos de gases tóxicos para evitar que la ciudad colapse tras las lluvias del monzón. Según el Department of Public Health Engineering, 2025, más de 6,000 personas realizan este trabajo en condiciones de riesgo extremo. Las imágenes son difíciles de creer. Hombres sumergidos hasta el pecho en aguas negras, con una cuerda atada a la cintura por si se desmayan por inhalación de metano. Cada año mueren decenas de ellos sin registro oficial. Sin seguro hay, a menudo, sin nombre en los periódicos. El gobierno ha prometido reemplazar el trabajo manual por equipos mecanizados, pero la realidad avanza más despacio que la burocracia. Aún así, estos hombres continúan. Dicen que lo hacen por sus hijos, por un plato de arroz, o simplemente porque no hay otra opción. En un país donde el agua puede ser bendición o maldición, ellos son los guardianes invisibles que impiden que la ciudad se ahogue en su propio olvido. En los barrios industriales de Narayanganj, Gazipur y Savar, el sonido de la infancia no es el de las risas, sino el de las máquinas de coser y los ladrillos cayendo uno sobre otro. En 2025, según datos de UNICEF y del Bangladesh, Bureau of Statistics, más de 1,2 millones de menores trabajan en el país. Muchos de ellos en fábricas de ladrillos, talleres textiles o puestos callejeros. Aunque la ley prohíbe el trabajo infantil por debajo de los 14 años, la pobreza obliga a las familias a elegir entre el hambre y la escuela. En los hornos de ladrillos, donde la temperatura supera los 40 degrees Celsius, los pequeños cargan barro, moldean piezas y respiran polvo de carbón. Cada ladrillo que levantan es un año de infancia perdido. Una lección que nunca podrán aprender en un aula. En los barrios marginales, los niños lustran zapatos o venden flores entre coches detenidos. Para ellos, el juego es un lujo y el descanso una ilusión. Sin embargo, el futuro no está completamente perdido. Organizaciones locales y internacionales están creando escuelas vespertinas y programas de becas para reintegrar estos niños al sistema educativo. Algunos, tras años de trabajo forzoso, aprenden a leer su propio nombre por primera vez. Respirar en Dhaka se ha convertido en un acto de valentía. En 2025, la capital de Bangladesh figura nuevamente entre las 3 ciudades más contaminadas del mundo, según el Índice Global de Calidad del Aire, ICAIR. Las partículas PM2.5 alcanzan niveles que superan hasta 15 veces los límites recomendados por la OMS, y se estima que más de 150.000 muertes anuales en el país están relacionadas con enfermedades respiratorias causadas por la contaminación. El aire aquí no solo huele a humo, pesa. Cada respiración arrastra polvo de las fábricas de ladrillos.
Gases de los rickshaws viejos y residuos quemados al aire libre. Durante la estación seca, una nube gris cubre la ciudad y hace que el horizonte desaparezca. Aún así, millones de personas siguen saliendo a trabajar, con mascarillas gastadas o con el rostro descubierto. Porque en Bangladesh la pobreza sigue siendo más peligrosa que el aire tóxico. El gobierno ha comenzado a crear fábricas ilegales y a promover el uso de hornos ecológicos, y Dhaka está incorporando autobuses eléctricos en su flota pública. Son pasos pequeños frente a un problema gigantesco, pero representan algo vital: la voluntad de cambiar. Porque aunque el aire queme los pulmones, el pueblo bangladesí no deja de respirar. Dhaka no duerme. Su tráfico es un pulso constante, un caos que late como el corazón del país. En 2025, con más de 23 millones de habitantes en su área metropolitana y alrededor de 5 millones de rickshaws recorriendo las calles, se ha convertido en una de las ciudades más congestionadas del planeta. Un trayecto de apenas 5 kilómetros puede tardar 1 hora. Y sin embargo, la vida continúa, fluyendo entre bocinas, humo y paciencia. Los autobuses van llenos hasta el techo. Los trenes avanzan con personas colgadas en sus puertas. Y las carreteras parecen ríos humanos. Aquí el movimiento no depende del espacio, sino de la voluntad. Cada conductor, cada ciclista, cada peatón negocia su propio destino. Una coreografía improvisada donde las reglas de tránsito son menos importantes que el instinto de sobrevivir. El gobierno intenta aliviar la presión con nuevos pasos elevados y el Dhaka Metro Rail, que desde 2024 conecta barrios antes aislados. Pero para la mayoría, la movilidad sigue siendo una cuestión de ingenio. Subirse a cualquier cosa que se mueva, rezar que no se detenga y seguir adelante. En este caos mecánico hay algo profundamente humano: la sonrisa de los conductores de rickshaw, que pedalean bajo el sol y aún tienen tiempo para saludar. En las colinas del noreste de Bangladesh, donde la jungla se mezcla con la niebla, vive el pueblo Mandi, conocido también como los Garo, una comunidad que desafía las normas del mundo moderno. En 2025, siguen practicando una forma de vida matrilineal en la que la mujer hereda la tierra y las decisiones familiares recaen sobre ella. Sin embargo, en ciertas aldeas remotas, las costumbres ancestrales aún incluyen matrimonios compartidos o acuerdos de convivencia entre varias esposas, un solo marido, no por deseo, sino por supervivencia. En estas regiones, donde los recursos son escasos y la agricultura depende de un clima cada vez más impredecible, compartir un hogar es compartir la carga del trabajo, de los hijos y del sustento. No existe escándalo ni vergüenza. Lo llaman la forma de cuidar la vida cuando la tierra no alcanza. En una sociedad marcada por el peso de la tradición patriarcal, esta práctica se convierte en una paradoja cultural. Una comunidad matriarcal que entiende la fidelidad no como posesión,
sino como cooperación. Las nuevas generaciones, influenciadas por la educación y la globalización, comienzan a abandonar estas costumbres, pero sin desprecio. Dicen que fue la manera en que sus abuelos sobrevivieron cuando todo faltaba. La infancia de una mujer suele terminar antes de lo que debería. En 2025, según el UNICEF y el Bangladesh Bureau of Statistics, casi el 51% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir los 18. Aunque el matrimonio infantil es ilegal desde 2017, la ley se diluye entre la pobreza, las tradiciones rurales y la presión social que dicta que una hija soltera es una carga. En los pueblos, una boda temprana no se celebra por amor, sino por miedo a la vergüenza o al hambre. Las niñas dejan la escuela para convertirse en esposas y pronto en madres. Muchas enfrentan complicaciones graves durante el parto. El país registra todavía una de las tasas más altas de mortalidad materna adolescente del sur de Asia. En Dhaka y otras ciudades, algunas jóvenes encuentran refugio en centros comunitarios donde aprenden oficios o continúan su educación básica. Pero fuera de esos muros, el peso de la tradición sigue siendo una cadena invisible. Aún así, algo está cambiando. Movimientos liderados por mujeres y campañas educativas promueven la igualdad y desafían los tabúes religiosos. Las nuevas generaciones comienzan a alzar la voz y a retrasar la edad del matrimonio, demostrando que la obediencia impuesta puede transformarse en libertad elegida. El amor rara vez se elige, se negocia. En 2025, cerca del 85% de los matrimonios siguen siendo arreglados por las familias, según el Bangladesh Demographic and Health Survey. La boda es más que una unión. Es un contrato social donde el honor, la economía y la religión pesan más que los sentimientos. En aldeas rurales y barrios tradicionales, los padres acuerdan alianzas basadas en el estatus y el amor. Si la lega aparece después o nunca. El sistema del dote, prohibido por ley pero aún persistente, convierte a las hijas en deuda. Una familia pobre puede endeudarse por años para casar a su hija. Y muchas mujeres, una vez casadas, quedan atrapadas en relaciones marcadas por la dependencia económica. En los últimos años, los tribunales han registrado un aumento de denuncias por violencia doméstica y divorcios forzados, una consecuencia directa de esos vínculos sin afecto. Sin embargo, también ha surgido una resistencia silenciosa. Jóvenes que eligen estudiar, retrasar el matrimonio, buscar pareja por sí mismos, especialmente en Dhaka y Chittagong, entre los colores de las bodas bengalias, los zares rojos, la música, las luchas, se esconde una paradoja. La celebración más alegre del calendario nacional puede ser, para muchas mujeres, el comienzo de una vida sin voz. La religión no es solo una creencia, es una forma de respirar. Más del 90% de la población profesa el Islam, pero las raíces espirituales del país son
Un mosaico donde también conviven hinduistas, budistas y cristianos. En 2025, Dhaka sigue siendo un espejo de esa diversidad. Las oraciones se mezclan con el ruido de los mercados y los templos antiguos conviven con las mezquitas más concurridas del sur de Asia. Sin embargo, la devoción aquí tiene matices que rozan lo extremo. En ciertas aldeas rurales, la fe se expresa en rituales de purificación con barro o ceniza, o en procesiones donde los creyentes buscan sanar el alma soportando el peso de la tierra. Estas tradiciones, heredadas de siglos, de sincretismo entre hinduismo e islam, sufi reflejan una espiritualidad que resiste la pobreza y la desesperanza, pero también exponen una contradicción dolorosa. La sacralización de la tierra y el olvido del ser humano. La contaminación de los ríos sagrados, los templos deteriorados y la pobreza, que golpea incluso los más piadosos, han hecho que muchos empiecen a cuestionar si la fe puede sobrevivir sin justicia. Aún así, las plegarias siguen llenando el aire. Porque en Bangladesh, creer no es un lujo, es una necesidad. Bangladesh no es solo un país que enfrenta dificultades. Es un ejemplo de dignidad en movimiento. Un lugar donde, incluso en medio de la adversidad, la humanidad sigue presente en una sonrisa, en un gesto, en la capacidad de compartir cuando casi no hay nada. Aquí la vida puede ser dura, pero nunca pierde su significado, porque la verdadera fortaleza no se mide en riqueza, sino en cómo se sigue adelante. Esto es Divias Globe. Si este viaje te hizo reflexionar, apóyanos con un me gusta. Suscríbete y comparte esta historia para que más personas descubran realidades que el mundo no siempre mira. Nos vemos en el próximo destino.